Bienvenidos a Mi Barrio TV Show. Como siempre, le agradecemos la fidelidad a nuestros seguidores que comparten nuestro contenido y nos ayudan a crecer. Sigan compartiendo, sigan dejando sus comentarios y sus sugerencias. Como siempre, tratando temas de actualidad. Y hoy vamos a tratar un tema muy caliente. Con nosotros está, como siempre, David Medina. ¿Cómo te sientes, hermano? Excelente de estar contigo y con toda la fanaticada que nos sigue. Así es. Tú sabes, David, que ahora mismo hay un tema que está picante y es la candidatura presidencial de la Fuerza del Pueblo. Muchos miembros de la Fuerza del Pueblo dicen que desde el partido de gobierno se está trazando como esa meta, ¿verdad?, de buscar el enfrentamiento entre padre e hijo. Leonel Fernández contra Omar Fernández. ¿Qué tú crees? Cuéntame. Bueno, si ciertamente se ha trazado esa estrategia, entiendo que no sería descabellada. Porque si tú te circunscribes, por ejemplo, lo que decía Maquiavelo, divide y vencerás. O sea que sería una estrategia prácticamente inteligente si eso es de ser cierto. ¿Qué yo entiendo? Que realmente quizás le conviene más, por ejemplo, ellos dirían, bueno, nos conviene más enfrentarnos a Omar que a Leonel. Porque si tú observas, ¿quién es que tiene la estructura política? ¿Quién es que tiene el liderazgo? En principio es Leonel. Porque de Omar estamos hablando de 2 años atrás. Sí, pero también tenemos que tomar en cuenta, David, que el nuevo liderazgo lo tiene Omar Fernández. Sí, pero si tú le quitas lo que es la plataforma, lo que es ese espaldarazo que le ha dado su padre. O sea, es lo mismo que pasaba con Margarita Cedeño. Con Margarita Cedeño, Margarita es una figura que se hizo a la sombra de Leonel. Inmediatamente tú le quitas a Leonel. Estamos hablando de Margarita precisamente porque estábamos hablando de Leonel. Ahí es que quiero llevarte. Te comentaba que Omar Fernández ahora mismo es la persona capaz de unificar el PLD y la Fuerza del Pueblo. Es una persona que se ha manejado bien, es una persona que fue candidato a senador, que ganó y fue con los votos del PLD. Leonel Fernández también cuenta con los votos del PLD, pero a mi entender, Omar, tiene mal liderazgo actualmente porque tiene la juventud, no tiene cola y cuenta con mucho apoyo. Ahora bien, de que él esté listo para asumir la presidencia de la República, yo entiendo que no. Yo entiendo que no es su tiempo todavía. Es un joven muy inteligente, preparado, que tiene un futuro político por delante. Según expertos, él pudiera llegar a ser presidente de la República. Ahora, yo entiendo que el 2028 todavía no es su tiempo. No, yo coincido contigo. Yo entiendo que Omar tiene muchas condiciones y la ha demostrado. Tuvo como diputado, tuvo como senador y está haciendo un trabajo, vamos a decir, bastante decente. Y lo hemos visto ya con cierta madurez a pesar de su corta edad. Ahora, yo lo que señalo es, como tú señalas, que el 28 no es para él. Ahora, sí es una figura bastante potable. Fíjate que lo bien parado que quedó, por ejemplo, en las pasadas elecciones, y eso no es un secreto para nadie. Pero yo entiendo que a la larga ese enfrentamiento como tal no debería darse. Lo que debe plantearse ahora sería que él apoye a su padre, que se construya, que se consolide ese liderazgo que sabemos que ha sido corroído prácticamente, fortalecerlo y proseguir, y ya más adelante entonces sí trabajar un proyecto ya de manera personal para él. Sí, tú sabes que ahora mismo en el Partido Revolucionario Moderno hay unos cuantos precandidatos a presidente, creo que alcanzan 7. Entonces se han ido comparando siempre, y las comparaciones que han hecho han sido con Omar Fernández y no con Leonel. Por eso es que hay un sector que dice que este es del gobierno
que se está como planteando ese escenario para dividirlo, tú sabes, divide y vencerás. Lo cierto es que Omar tiene un liderazgo neto, dependiendo cómo termine la gestión del PRM, habría que ver, porque no es un secreto que Leonel Fernández tuvo una buena participación. Y el gran ganador de las elecciones pasadas fue Leonel Fernández. Aunque así mucha gente lo que ve es que el PRM sigue en el gobierno, pero estamos hablando de un candidato político que sacó un 8% y ahora saca 1 millón de votos, acercándose prácticamente al 30% fue que llegó, ¿verdad? Sí. Y es tanto así, Carlos, eso que tú señalas, que si tú observas los últimos desplazamientos de las fuerzas electorales minoritarias que han estado desplazándose hacia distintas fuerzas mayoritarias, hemos visto un acercamiento hacia la fuerza del pueblo de ciertos dirigentes. Entonces, eso llama la atención. ¿Por qué? Porque las personas están buscando una persona que pueda ser opción de poder. Y desde el punto de vista numérico, después del PRM, la gente ve la fuerza del pueblo como una opción. Inclusive los mismos PLDistas, si tú lo pones a elegir, si ellos ven posibilidades de opción de poder en la fuerza del pueblo, ellos se van a acercar a la fuerza del pueblo. ¿Por qué? Porque ahí es compañero y ahí hay una ideología que ellos se sienten más identificadas que con la del PRM. Sí, tú sabes que hay también un sector en la misma fuerza del pueblo que entiende que ya está todo decidido, que el candidato presidencial es Leonel Fernández. Ahora, ¿qué pasaría en la fuerza del pueblo si de manera unilateral el candidato fuera Leonel Fernández y en el siguiente escenario que Omar Fernández quisiera competir con el papá y con Leonel y no lo dejaran? ¿Qué pasaría ahí? Yo entiendo que mucha gente se va a sentir disgustado. Ahora, en lo personal, no creo que Omar Fernández vaya a una elección interna con Leonel Fernández. ¿Tú crees que Omar se atreva a tanto? No, yo no creo. Yo pienso que si observamos el debate, uno de los aspectos que Omar resaltó fue el respeto, vamos a decir, a lo que es la figura de su padre. Incluso habló en términos bíblicos para decir de cómo él ve a su padre. Entonces sería hasta una incoherencia política que a él no le convendría, porque con esto de las redes se lo sacarían, por ejemplo, en cara. Pero también yo observando el comportamiento de él, es una persona que se maneja con cierto tacto, con cierta prudencia, y no se correspondería con esa forma de él. Por lo cual, yo lo que sí entiendo que en su momento, tanto Leonel como él se van a acercar, van a crear estrategias, y sí vamos a ver un proyecto alternativo, pero obviamente con Leonel prácticamente de frente. Es más, yo te apuesto que va a pasar con Omar lo que pasó con Juan Bosch y Leonel. Vamos a ver en su momento cuando Leonel le pase la antorcha. Pero no estoy hablando de eso en el futuro inmediato, pero estoy viendo un poquito más allá. Sí. Tú sabes que pudiera suceder que partidos aliados o partidos minoritarios presenten a Omar Fernández como candidato presidencial. Eso sería una situación complicada si eso llegara a suceder, y no es una idea descabellada, porque Omar como figura es muy potable. Entonces, entiendo que todavía no es tiempo de Omar. Para mí, entiendo que no es tiempo de él. Él tiene que seguirse enfocando en lo que está, porque no es un secreto que desde que terminó la campaña para todos los escenarios políticos, pero para Omar no. Si tú te fijas, Omar Fernández sigue haciendo campaña. Pero claro, es que Omar tiene un escenario muy sui generis, muy particular, y es que él es el único senador que está, por ejemplo, haciendo oposición. Y eso le permite a él que toda, por ejemplo, la prensa que cubre la fuente, por ejemplo, del Congreso, tenga siempre su mirada encima de él. Porque es la voz que tú esperas que traiga la contra, la oposición. Los otros ya, ellos como que saben, ellos entrevistan uno
y ya saben lo que vienen los otros, entonces se van para el otro lado. Cada paso que Omar Fernández está dando es firme. Y él lo sabe. Incluso yo he visto las posturas, lo que él plantea, y siempre he mirado un chin más allá. Y lo que me late es que él se está perfilando, se está proyectando, y cada intervención la hace con cierta meticulosidad. Por eso decía que el Omar Fernández que vemos ahora, ya como senador, no es el mismo Omar que vemos como diputado. No, claro que no. Pero vamos a imaginarnos el siguiente escenario. ¿Cuál tú crees que sería el candidato más potable del PRM para el 28? Me la pusiste difícil ahí. Porque es que ahí hay mucha gente brillante. Pero está bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que el candidato sea el ministro de Turismo, David Collado. David Collado, ajá, sí. Se han hecho encuestas de David Collado contra Omar Fernández. ¿Quién ganaría ahí? La gente ha votado por Omar Fernández. Pero está bien, esa es la primera comparación. La segunda comparación, Omar Fernández y Yayo San Lobatón. Omar Fernández, Carolina Mejía. Omar Fernández Guido. Omar Fernández Guido. Ahora, el otro escenario, Leonel Fernández y Guido. Omar Fernández, David Collado. Leonel Fernández, Wellington Arnaud. Wellington Arnaud, Omar Fernández. Son planteamientos, situaciones que pudieran darse y pudiera pasar algún tipo de sorpresa. Porque tú sabes que el gobierno en el poder se desgasta. Y hay que ver cómo va a terminar el PRM. Hay que ver cómo sigue subiendo la fuerza del pueblo. El trabajo que vienen realizando. Las personas que van formando filas de ese partido, que es el único que está sumando. Porque yo entiendo que el PLD para sumar va a estar complicado. Y más teniendo el presidente de partido que tiene. Que es una persona que, aunque no fue un mal presidente para muchos, es una persona señalada, su familia. Y yo entiendo en lo personal que es un escudo para que el PLD no crezca. Bueno, yo entiendo que ciertamente en las elecciones del 2028 va a ser un escenario bastante interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sea cualquiera el candidato que vaya a la presidencia por el PRM, si tú te pones a observar, la tasa de rechazo en términos de gestión no creo que sea tanta. Por lo cual, la campaña va a tener que focalizarse mucho en lo que es el debate, lo que es la propuesta, lo que es las ideas, y eso hace que enriquezca lo que es la democracia. Lo mismo sucedería si vemos, por ejemplo, un Omar Fernández u otro candidato, por ejemplo, diferente a Leonel. Entonces, ya esa persona no pudiesen atacar esa tasa de rechazo porque una persona que prácticamente no tendría nada que evidenciar. En el caso de Leonel, tiene esa particularidad y esa debilidad. Sí. La campaña sabemos en qué va a consistir. Van a buscar el gobierno y le van a decir que qué tú hiciste en ese tiempo. O sea, es algo que realmente no va a enriquecer. Y resaltar que de Félix Bautista y también el candidato a alcalde por el Distrito Nacional por la Alianza, Domingo Contreras, sí, ha dicho en entrevista que la única persona que puede unificar al PLD y a la Fuerza del Pueblo es Omar Fernández. Entonces, por ahí también hay una campaña que pudiera terminar en un fortalecimiento de los partidos o en una división interna en la Fuerza del Pueblo. Porque, como te digo, si se presenta la oportunidad de enfrentarse por la candidatura presidencial en la Fuerza del Pueblo entre Omar Fernández y Leonel Fernández, pueden ocurrir algunas cosas especiales. Definitivamente. Y yo pienso que realmente en la Fuerza del Pueblo, eso que dicen de que Omar pudiese ser ese alfil que pudiese unificar tanto al PD como a la Fuerza del Pueblo, también lo había escuchado anteriormente,
en su momento cuando Margarita era vicepresidenta, se hablaba de ella, pero ahora la coyuntura ha cambiado. Y yo entiendo que los que dicen eso no están muy lejos de lo que sería la realidad, porque ciertamente si Leonel ve que a través de su hijo habría posibilidad, estoy hablando a través de su hijo, él pudiese concertar, o sea, mostrarse, vamos a decir, positivo algún tipo de alianza. Tú entiendes eso. Yo entiendo que no. Que no. Yo entiendo. Es muy fuerte la cizaña que hay. Las intenciones de Leonel Fernández muy fuertes y están sustentadas en los resultados de la elección anterior. Las elecciones anteriores le dieron a él más de 1 millón de votos, que lo que hace es que lo convierte como en Popeye, y las elecciones pasadas fueron la espinaca. O sea, cuando tú ves un candidato de oposición con 1 millón de votos, tú me entiendes, y hábil para postularse. Y creciendo, porque él sigue trabajando. Sí, porque mira lo que sucede. Esas puntualizaciones que están haciendo, observaciones, yo entiendo que de cara al 2028, yo no la vería viable. Yo te estoy hablando un chin más allá. Pero realmente ahora para el 2028 yo no veo el proyecto de Omar Fernández. Yo, en mi caso particular, no veo viable. Ahora, después del 28... El 32, que pueden venir cierta coyuntura, que hay que ver quién viene como presidente y se van a seguir midiendo y ya cada quien comienza a hacer sus encuestas. Y todos esos aliados, habría que ver qué sucede para esas elecciones del 32, que ese es otro elemento también. Pero hay otra cosa también, David. Vamos a suponer que Leonel Fernández gane en el 28. En el 32 le queda una elección. Entonces habría que ver en el 32, ya que Omar va a estar listo, qué va a hacer Leonel Fernández. Si le pasaría la antorcha o usaría lo que por constitución le corresponde, que son una elección y una reelección. Es que si Leonel alcanza el poder, Leonel no lo va a ceder tan fácil. Eso es lo que yo digo. Él lo cedió en aquel momento porque ya él se dio cuenta de que el pueblo prácticamente él se vio acorralado. Exacto. Pero si no, y aún así hubo modificación a la constitución, o sea, se hicieron todos los esfuerzos. Pero yo pienso que en este caso pudiese ser diferente. Yo también lo creo, realmente. Bueno, el escenario está planteado. Vamos a ver qué pasará en el partido de la Fuerza del Pueblo, si habrá o no enfrentamiento entre Leonel Fernández y Omar Fernández, quién es más popular ahora mismo, quién tiene las condiciones actual para ser el presidente de la República Dominicana. Seguimos con la programación de Mi Barrio TV Show.